Bienvenidos a nuestro primer programa del año, hablando con propiedad intelectual. Esperamos que hayan pasado felices fiestas. Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Y el día de hoy, pues además, más gusto nos da estar aquí porque estamos con Mauricio. Gracias, chicos. Y pues también felices de estar también en la sede de la barra, ¿no? Comenzando. Sí, bueno, y Mau, muchísimas gracias otra vez. No necesita presentación. No, ya nos ahorramos eso. Exactamente, pero bueno, con un tema muy interesante, ¿no? Sí, pero antes de darle al tema, claro, vamos a sacar el libro casualmente. Seguimos en estas entrevistas relacionadas con este libro de Fronteras de la Propiedad Intelectual, en donde estamos tratando de pues que los propios autores de viva voz nos den sus comentarios acerca de qué los llevó a escribir el artículo que nos hicieron favor de incluir en el libro, y poder comentar con ellos cuáles son efectivamente las fronteras del tema que escogieron con la propiedad intelectual. Y bueno, pues aquí con tu capítulo tenemos muchísimo material. Y que además coordinó el libro. No, bueno, además. No le voy a decir, no voy a decir todo lo que hace, porque entonces se nos va la sesión, pero muchas gracias, Mau. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes, encantado de estar pues por acá, platicando de este esfuerzo que se materializó finalmente en esta obra que coordinamos juntos. Pues platicando de competencia desleal, que es un tema que ha, digamos, ido de la mano de la propiedad intelectual en muchas partes del mundo, en la doctrina misma, pero que parecería, sobre todo en los tiempos actuales, que podría tener un lugar en México ya con una pieza de legislación específicamente destinada a competencia desleal, ¿no? Y un poquito, digamos, si me lo permiten, como una suerte de breve introducción, decir que lo que me motiva a escribir el artículo, Marce, contestando tu pregunta, es que cuando leemos los periódicos, las noticias que nos llegan, etcétera, todos los días yo creo que no hay uno solo que no alguien, una industria, un grupo, etcétera, acuse a otros de estar cometiendo actos de competencia desleal, ¿no? Desde los taxis a los Ubers, desde los formales a los informales, desde los que no invaden impuestos a los que sí los evaden, desde los que no contrabandean hasta los que sí contrabandean. Siempre hay acusaciones de competencia desleal, utilizado de esa forma como ya un lugar común, ¿no? Eso es competencia desleal. ¿Y quién lo regula y quién lo resuelve y con qué se come eso desde el punto de vista jurídico y cómo se vincula también con el mundo de la propiedad intelectual? ¿La propiedad intelectual es una parte de la competencia desleal o simplemente está contenida la competencia desleal dentro del campo de la propiedad intelectual? Yo creo que puede ser una como primera reflexión, ¿no? A ver, ¿qué es, no? Vamos a tratar de desmenuzarlo poco a poco, porque sí, la competencia desleal puede abarcar diferentes ámbitos y, como bien dices, no se circunscribe a la propiedad intelectual. Y respecto a esa parte, recuerdo la primera parte del capítulo donde mencionas esta parte doctrinal, si se debe denominar derecho a la propiedad, derecho a la competencia desleal, derecho a la competencia, que bueno, es muy parecido a lo que nos pasa o nos pasó hace mucho tiempo con la propiedad intelectual o los derechos intelectuales, ¿no? Es correcto. Esta forma de denominar a la materia, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes compartir un poquito sobre eso? Sí, con mucho gusto, Arturo, y muchas gracias. Y además, no es solamente una cuestión de cómo le llamamos y ya, sino que tiene implicaciones muy serias, claro, un trasfondo. Lo primero es que, digamos, este nombre de disciplina de represión de la competencia desleal, es decir, ¿qué es lo que el mundo del derecho hace para tratar de disuadir conductas de competencia desleal? Al final esa sería, digamos, el enfoque. ¿Por qué utilizar el término desleal y no el término conductas ilícitas o competencia ilícita? Y en realidad, en la fuente, digamos, en el origen de esta materia, que además que tiene pues muchísimo tiempo, muchas décadas de existir en muchas partes del mundo, en estricto sentido, se habla de deslealtad porque son muchas las maneras de manifestación de estas conductas. No se puede tener una tipicidad de las hipótesis, sino que se van presentando conductas en el día a día que no se podrían prever dentro de un ordenamiento jurídico tal cual, así como
en nuestro artículo 386 de infracciones administrativas de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, pues hay un elenco de tipos administrativos cerrados, ¿no? De derecho administrativo sancionador, en donde, digamos, específicamente tienen que darse tal y tal y tal manifestación de la conducta para encajar en esa hipótesis. En el campo de la competencia desleal, genéricamente dicho, no. Es más bien una serie de criterios, una serie de referencias para que una determinada conducta que surge en el mundo mercantil, que además con el dinamismo que tiene, pues es muy común que existan nuevas formas de manifestación de conductas, pues la deslealtad es cualquiera que vaya en contra de ese principio general de las sanas prácticas en materia mercantil, de los usos honestos en materia comercial, que podría considerarse como competencia desleal, y de ahí viene el nombre. ¿Qué es lo que ha venido a suceder después? Que en el mundo entero, no solo en México, repudiamos el término, rechazamos el término de represión. No nos gusta el término de reprimir como tal, ¿no? Pero tiene una connotación negativa, ¿no? Porque tiene justo una connotación negativa. Y entonces ahí hemos pasado a esta nueva terminología positiva, al estilo, por ejemplo, de la ley española, que es una ley de competencia justa. Es exactamente la misma, con otro nombre. Totalmente. Cambia. Pero cambia porque ahora de lo que hablamos es no de reprimir la competencia desleal, sino de incentivar la competencia justa. ¿Cómo? Claro, bueno, obviamente sancionando aquellas conductas lesivas que eventualmente transgreden pues, los derechos de un tercero a una sana competencia. Y digamos que ese es el enfoque de por qué el nombre o la denominación de la materia ha ido sufriendo modificaciones en el tiempo. Y precisamente ahorita que mencionaste la legislación española, creo que hay un punto importante y uno de los elementos que es la concurrencia, ¿no? Que también lo estamos tomando de ahí y la aplicamos a la legislación positiva mexicana, ¿no? Es correcto, pero ahí pues hay una evolución, digamos, del modelo profesional de la competencia desleal en sus orígenes, en donde forzosamente tenían que comparecer los mismos productos o servicios en el mismo mercado. Y consecuentemente no podía haber competencia desleal entre no competidores. Exactamente, entre no competidores, a una visión mucho más, pues yo diría, abierta, mucho más flexible, en donde efectivamente sí puede haber situaciones de competencia desleal o competencia o contra la competencia entre no competidores, ¿no? Que además de alguna manera. Es correcto, sí, es correcto. Fíjate que mientras yo leía el libro previo, en la revisión que hicimos previo a la edición, y lo leí otra vez ahora en la vacación, y me vino a la mente un caso en Estados Unidos donde, no sé si se acuerdan ustedes, una empresa se dedicó a hacer juguetes para animales que les puso de marca Chewy Vuitton. Okay. Y emulaba un poco la apariencia de esta marca de lujo de Louis Vuitton, ¿no? La de peletería, ¿no? Las bolsas, zapatos, etcétera. Y entonces hacían la pelotita, pero la bolsita para el perrito, juguetes de esos chillones, y la defensa que hacían precisamente, cuando obviamente Louis Vuitton volteó a verlos, la defensa que hacían era, oye, pues es que yo no compito contigo. Yo no estoy trayéndome a tu cliente, no es que por comprarme a mí no te vayan a comprar una bolsa, porque tú y yo no estamos en el mismo sector. Y de alguna manera el argumento era, pues sí, pero tan lesazo te da una ventaja. Claro. De mi renombre, que le pusiste esa y no otra, ¿no? O un poquito como... Y me causó un daño. ¿no? Pues y al final meta bolsa del tianguis. Totalmente. ¿Sabes? Claro, exactamente. Y no son competidores. No son competidores, pero claramente genera este tipo de afectación. Y, digamos, en muchísimas industrias estamos con la digitalización, pues percibiendo como empresas que no necesariamente comparecen en el mismo mercado en el mismo momento, pero que hay esta manera de colgarse, por poner un término muy entendible, sí, del prestigio, de la imagen, del posicionamiento de marcas o de empresas para obtener una ventaja que no tiene ninguna justificación. Creo que Johnny Walker tuvo también un asunto parecido, ¿no? La botella de Johnny Walker, que era como un peluche también, ¿no? Que también es un caso icónico en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos sí es muy típico que hagan eso y se justifiquen en la libertad de expresión, ¿no? O en la parodia. Exactamente. Que ellos manejan sí, de forma muy avanzada, ¿no? Pues a nivel constitucional. O sea, tiene base constitucional. Y sí tienen un buen argumento para defenderse, pero a mí me queda claro que evidentemente sí estás buscando una ventaja y aprovechando la fama o el renombre de X productor de artículos o prestador de servicios para desviar o atraer, yo diría más bien atraer la atención del consumidor. Y la realidad es que estamos plagados de ejemplos ahora en la práctica, en donde esta materia se vuelve de una tremenda utilidad
para poder juzgar, analizar y eventualmente combatir, que esa sería la idea o la propuesta, digamos, de este análisis, a través de pues una ley que pudiera regular el tema. Por ejemplo, escribes tú en Internet, en un buscador, en Google, el nombre de una marca, por poner un caso, Comex, y resulta que los enlaces patrocinados que tú ves en el posicionamiento de la marca, o sea, los primeros sitios en los que tú accedes son los del competidor. Ajá. ¿No? Es de Sherwin-Williams. Y resulta que Sherwin-Williams pagó para que cada vez que escribas Comex eso suceda. Pero cuando buscas la palabra Comex dentro del sitio de Sherwin-Williams no aparece. Ahí está en el metatexto. ¿No? Pero genera ese posicionamiento. Y eso lo vemos si ahorita anotamos, en este momento anotamos Mercado Libre en Google, el sitio que aparece es Amazon en primer lugar. Okay. Y a veces sucede a la inversa. Pones Amazon y aparece Mercado Libre. Y ahí viene un poco la retórica de Google, por ejemplo, bueno, del buscador Google, de decir, a ver, yo no soy el culpable. Yo pues nada más pongo los fierros, ¿no? Cuando en realidad lo que sí también hacen, no nada más estoy hablando de Google, en general los buscadores, es que subastan las palabras. Tal cual. Entonces se vuelve una historia sin fin, ¿no? Entonces, qué padre, a ti te dan una marca de un competidor y tú nada más tienes los fierros, pero tú generas, digamos, una acción computacional, informática, que detona que el sitio de un competidor sea el que se posiciona. Y además obtienes un lucro, porque cobras por ese posicionamiento. Entonces, bueno, ese es el tipo de conductas que estamos viendo constantemente en todos los niveles. O, por ejemplo, el mismo caso de, por poner una marca, Comex, que de pronto se encuentra con un sitio en un mercado en donde no tiene producto, en un mercado en Centroamérica, en donde está un nombre de dominio comex.com.gu de Guatemala, y donde además hay una reproducción de parte de su propio sitio oficial y venden pintura. Y te dicen, pero es que no es el mismo mercado, no es competencia desleal. Perdón, pero de todas maneras, ese mercado está suficientemente cerca de México, la marca sufre un demérito, hay un engaño al consumidor, por algo están utilizando esa marca para atraer consumidores, etcétera, ¿no? Entonces, y claro, y más allá de estrictamente temas de propiedad intelectual, hay muchísimos casos de, por ejemplo, falsa publicidad que caen absolutamente dentro de la ley de competencia desleal. O sea, en estricto sentido, las dos figuras centrales de las leyes de competencia desleal en el mundo, o de competencia justa, son la publicidad, los fenómenos publicitarios y la parte de secretos industriales, que es una figura que hemos, digamos, involucrado, asociado, metido en la ley de propiedad industrial por simple asociación de ideas. Incluso como delito, ¿no? Ahora. Incluso como delito, pero no es, incluso como infracción administrativa, claro. Pero no es un tema de propiedad industrial, no es una figura de propiedad industrial, es una figura de competencia desleal. Bueno, y por naturaleza es contraria a la propiedad industrial, ¿no? De hecho. O sea, no tiene una temporalidad, no tiene una difusión, no cae al dominio. No se constituye el derecho a través del acto normalizador de pasar por un registro. Patente, ¿no? Sí, es contrario completamente en cuanto a naturaleza, pero pues es como, ¿dónde guardo esto? Pues a ver, mételo allá abajo. Y su base constitucional no es la recompensa a la innovación, es la defensa del derecho a la privacidad, a la intimidad, a que algo que yo tengo mío, íntimo, y que te enseño a ti, tú no tienes por qué divulgarlo y causarme un daño. En estricto sentido, en la base de la figura está la debida lealtad de los empleados al patrón. No está un tema de recompensa para estimular la innovación o la creatividad, como los derechos de autor o las patentes. Entonces, digamos, el enfoque es diferente. Por eso, en estricto sentido, secretos industriales es la base de las leyes de competencia desleal. Y lo que sucede mágicamente es que cuando alojas las figuras en un entorno de legislación adecuada a su naturaleza, se maneja mucho mejor. Por eso la pregunta es, ¿cuántos casos tenemos de secretos industriales en México en donde realmente se ha llegado a una sanción, a una orden de aprehensión, a una detención, a una sentencia condenatoria, ahora una infracción administrativa? ¿Cuántos casos se han presentado de infracciones administrativas y ya tenemos 5 años con la ley, 4 años con la ley? 0. Sí, yo no conozco. Aparentemente ninguno, porque no es su ambiente natural. La ley no acaba de recibir bien la figura, no la maneja bien. Y además, si revisamos cómo está regulado en la ley, por la propia naturaleza del formalismo de los derechos de propiedad industrial que constituyen el derecho, pues lo que vemos es que es una figura que no encaja.
está llena de formalidades que no son, que no conviven bien con la figura de secretos industriales, ¿no? Que justo ahí pensaba lo que nos lleva a la regulación que históricamente hemos tenido en México, que va al Convenio de París, ¿no? A la cláusula genérica, del 386, fracción primera de la ley. Es correcto. Y ahora del 10 bis del Convenio de París, ¿no? Tal cual, que es la cláusula genérica de competencia del DER, que tenemos un problema en México, porque está redactada así, ¿no? Cualquier uso contrario a los usos honestos en materia mercantil, a las buenas costumbres, bla, 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 relacionado con los derechos que regula esta ley. Y entonces en el relacionado con los derechos que regula esta ley, Ya mataste todo lo demás. pues ya no hay manera de llevar un caso de competencia del DER, salvo por el 6º bis del Código de Comercio de la reforma del 2005, que honestamente mató las ganas de tener una ley de competencia desleal en México y no aportó absolutamente nada al sistema. Por la necesidad de poder... Hay que votar la instancia administrativa. Es correcto, exactamente, tal cual. Tal cual entonces te deja pues prácticamente en estado de indefensión, porque de pronto hay este juego, pues yo diría perverso, que no creo que sea así pensado, pero así sucede en la práctica, en donde tienes, por ejemplo, un caso de falsa publicidad de un competidor, ¿no? Algo que probablemente ni siquiera es que te agravie a ti de manera directa, pero es un competidor que está obteniendo una ventaja en el mercado porque está diciendo mentiras de su producto, de su propio producto, está diciendo virtudes, atributos que no tiene. Ajá. Y entonces tú dices, oye, ¿qué hago? Ah, no, pues lo quiero demandar, porque esto está mal, quiero demandarlo en base al 6º bis del Código de Comercio, esto es una ventaja injustificada. Ah, no, pues necesitas la declaratoria previa de la autoridad administrativa competente. ¿Quién es esa autoridad? No, pues Profeco. Oye, pero Profeco defiende consumidores, no defiende empresas. Entonces, si Profeco no quiere hacer suyo el caso y declarar que eso es falsa publicidad, pues entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, es que entonces en el INPI, si es que puedes demostrar que esa publicidad, etcétera, pero si es publicidad comparativa legal, entonces no cae, tiene que ser tendenciosa, falsa o engañosa en términos de esa fracción tercera del 386. Y, bueno, pero entonces que el INPI me diga que efectivamente es una infracción administrativa. No, porque se necesita que Profeco declare que es falsa, tendenciosa, etcétera. Entonces, es ese triángulo macabro entre ley de la propiedad industrial y Profeco y Código de Comercio, que digamos que se pasan la bolita. No puedes empezar acciones de ningún... Pregúntale a tu mamá. Así es, ¿sí? Así es. Entonces, es el peor de los escenarios y por eso, en materia de regulación publicitaria en México, pues sí, también a mí me da envidia, debo confesarlo, cuando reviso las leyes de competencia del DER en otras partes del mundo, la española en particular me parece que es muy avanzada, o, por ejemplo, los códigos de publicidad, ¿no? Que pues tienen todo un desarrollo. No es que en México no tengamos las normas, si las empezamos a buscar, ahí están, pero están desbalagadas por todos lados. La Ley General de Salud tiene las suyas, la Ley Bancaria tiene las suyas, la Ley de la Bolsa de Valores tiene las suyas, la Ley de Propiedad Industrial tiene temas de publicidad, obviamente la Ley Federal de Protección al Consumidor y su querido artículo 32, que es la base del sistema. La publicidad debe ser veraz, comprobable y exenta de engaño o error. La que tuvimos de los influencers también muy clara. La que tuvimos de los youtubers, así es. Entonces, pero la falta de sistematización es lo que al final, lo que nos deja en pausa, lo que no nos permite mejorar el sistema, porque yo lo que veo es que más allá de la litigiosidad que tenemos en México, en donde pues efectivamente, por ejemplo en propiedad industrial, pues se dan muchísimos litigios, los litigios perfeccionan el sistema. Eso es lo que tenemos que entender, es lo que permite desarrollar criterios. Llega como fin de la contienda. Y lo que permite cotejar las disposiciones legales, la ley completa desde la parte sustantiva y luego la adjetiva, con eficacia, o sea, cotejarlo contra la realidad, funciona o no la ley, y si no, cómo se va mejorando a partir de las propias resoluciones, ¿no? Y a partir de los criterios y de los amparos y etcétera. Entonces, cuando no cuando no usas la ley, pues la ley no se perfecciona, se queda ahí. Sí, y ahorita que estamos lidiando por los precedentes, llama la atención que, por ejemplo, de las tesis más relevantes en materia de competencia desleal, es una tesis viejérrima. Todas. ¿No? Pero creo que yo cuando empecé a trabajar hace algunos años, era la tesis y ya era antigua, ¿no? Y ahí sigue. Obtiene un beneficio indebido sin invertir sus propios recursos. Tal cual, o desvía clientela. Ajá, son los dos presupuestos. Y estamos hablando, por lo menos debe tener 40 años. 40 años, literalmente, exactamente. Sí. Literalmente, 40 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no hay casos de competencia desleal en México planteados, pues ahí seguimos con los mismos criterios, con este modelo profesional de que tienen que ser competidores directos. Entonces seguimos con el mismo discurso cuando el mundo ya se movió
completamente otros supuestos, ¿no? Cuando vemos cómo usan la ley de competencia desleal, por ejemplo, para casos tan, de repente, desafiantes como yo no puedo competir contra ti, competidor, porque tú estás captando, por ejemplo, mercado laboral de inmigrantes, a los que no les pagas lo mismo que yo le pago legalmente a los míos. Pues claro que puedes dar precios más bajos, ¿no? Desde luego. Eso claro, no las competencia condiciones del piso no son iguales, no no hay son piso las parejo, mismas. ¿no? Es correcto. Eso es lo que busca una ley de estas, es piso parejo. Y fíjense, a diferencia de la ley de competencia económica que, digamos, puede detonar sus casos a partir de empresas que tienen dominancia en el mercado, ¿no? Ya saben, 70% de cuota de mercado, lo que sea. En materia de competencia desleal, no. Es una ley para los chiquitos. Eso no lo acabamos de vislumbrar en México. Es una ley que permite que las empresas pequeñas se puedan defender de los peces grandes, porque les dan una serie de condiciones para poderse defender. Pero en cambio, si hacemos la propuesta a los diputados y les decimos, oigan, es una ley que nos va a permitir esto y esto, no, pero entonces va a acabar con el mercado informal y eso no puede suceder. ¿Cómo que no puede suceder? Digo, no va a suceder mañana, pero no debería ser una pretensión legítima de un sistema buscar la formalidad. O sea, y no buscar defender a los que evaden los impuestos y que explotan la vía pública. Laborales. Exactamente, y explotan niños y etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, hoy que tenemos toda esta campaña contra los productos chinos, pues no más veamos las calles de la Ciudad de México. Si de veras queremos impedir los productos chinos, pues ¿de qué se van a alimentar los informales? Pues eso es el canal de salida. Sí, les quitas al proveedor. Es correcto. Sí, le vuelve ya hay un tema ya más como político. Es doble discurso. Exactamente. De política pública, de objetivos políticos, de cosas que pues ya van, creo que más allá del derecho. Totalmente. ¿No? Es un uso político del sistema, claramente, ¿no? Y hace rato mencionabas que teníamos pocos casos de competencia desleal, pero más bien creo que tenemos muchos, ¿no? Porque, Más bien, tenemos muchos. Se refería como a juzgados. sí, Es correcto. Porque tenemos y lo decía también por la cláusula genérica, ¿no? Entonces ahora con las infracciones administrativas, todo es 386 fracción primera y otra fracción, ¿no? Porque todas las fracciones restantes podrían encuadrar en competencia desleal, ¿no? Entonces por eso se usa el 386 fracción Caballito primera. de batalla. Exactamente. Y otra. Tal cual, para subsanar posibles fallas. Así. Que no sé, es como la cláusula de seguridad, ¿no? Del sistema. Que será la Así ratio es. legis de la creación de esa fracción, ¿no? Tal cual. Lo que no quepa en lo demás va a caber aquí, ¿no? Es correcto. Pero fíjate que ahí hay algo interesante porque yo creo que no necesariamente para que se surta la cláusula de competencia desleal necesitas haber demostrado que se infringió cualquier otra, o sea, se cayó en cualquier otro de los supuestos de infracción. Y sí recuerdo que hace unos años, unos 8 o 10 años, y Mau, tú te vas a acordar también, la autoridad llegó al punto que decía, no, a ver, si no se surte ninguna de las demás causales de la otra ley de la propiedad industrial, ¿no? Decía, si no se surtió ninguna causal de la 2 para abajo, no hay competencia desleal. Es correcto. Y era, Entonces, ¿pero cómo? ¿qué interpretación es esa? O Claro, te decía, Claro. si la infracción no tiene como base un registro o un número de patente, Es correcto. no aplicó medidas. Tal cual. No obstante que tú estuvieras claramente demostrando a priori, si quieres, como indicio, Del buen derecho, vamos que a había, decir. había una violación de derecho a la competencia leal o justa, y te decían, no, a ver, no tienes registro, no tienes patente, no puedo tomar medidas provisionales. Sí, Y eso ahora, tiene 10 años, ¿eh? por lo menos ahora la nueva ley ya habla de la posibilidad de otorgar medidas provisionales en aquellos casos en donde no se necesita la utilización de las leyendas indicativas del registro Competencia leal. o de una patente. Entonces, bueno, ya por lo menos dices, y secretos industriales. Pero la 14 y la 15. Entonces, bueno, por lo menos ya nos medio podemos mover en ese terreno. Que las 3 primeras de la ley en realidad son competencia desleal pura y simple. Bueno, porque en la ley no También la segunda es correcto. Ya las agruparon, pero estaban dispersas, es correcto. Entonces ya como que dejaron un pequeño capítulo de competencia desleal en la 1, 2 y 3, que ya nos permite más o menos hacer algo, pero es clarísimo, nos falta una ley de competencia desleal o una ley de competencia justa en México, creo. Y además, ahí están los ejemplos en el mundo. O sea, el 70-80% del mundo tiene, claro que no tenemos que innovar nada. Ahora sí que el plagio se vale. Española también, ¿no? Es corta, pero tiene los supuestos necesarios como para poder llevar casos a la práctica de manera muy efectiva. Alguna vez platicando con un colega español sobre el tema, decía, a ver, ¿cómo que no tienen ley de competencia desleal en México? No, pero ¿cómo pueden vivir sin eso?
Decía, pues ahí nos las arreglamos. Pero ¿qué terminamos haciendo? Pues sí, buscando los supuestos en diferentes lados, tratándolo de traer al terreno de la propiedad industrial, que es lo que más o menos tiene procedimientos, atribuciones, autoridades, sanciones, su sistema. Y la autogestión también de los gremios, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo, por ejemplo, los bancos, por ejemplo, tienen asociaciones y mecanismos que entre ellos resuelven, ¿no? Autorregulación, CONAR mismo, en su momento cuando funcionaba la Comisión de Autorregulación, sigue existiendo, sigue operando, creo que llegó a tener un papel muy relevante en la industria y lamentablemente creo que en los últimos años ha caído un poquito en desuso, pero la idea era muy buena. Sí, se dividían controversias de las empresas ahí mismo, ¿no? Me tocó ver claro. a Pepsi con Bimbo que se sentaban ahí. Totalmente, los grandes anunciantes ahí estaban, se sentaban y arreglaban. Y claro, y además estaban los medios y estaban las agencias de publicidad. Claro. Entonces, eso pues permitía que todos se pusieran de acuerdo de que sí, que no, justo porque cuando derivaban los conflictos hacia las autoridades competentes, pues resultaba que eran incompetentes, porque no arreglaban absolutamente nada, ni daban trámite, ni resolvían, y las marcas sufrieron muchos daños. Bueno, y todo eso se detonó a raíz del famoso reto Pepsi, toda esa época de mucha actividad de publicidad comparativa en México, ¿no? Cuando se abrieron los mercados, cuando nos llegó el marketing global, etcétera, cuando de pronto nos abrimos al mundo y nos dimos cuenta de que habían otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Totalmente. Y eso es bastante común porque pues una de las estrategias de la economía de escala de las grandes empresas es usar la misma publicidad en todas partes. No solamente para homologar su concepto, también, ¿no? Tal cual, sino también para ahorrar en términos de producción de audiovisuales, ¿no? Sí, nada más que pues si tienes un país que no está tan avanzado. Exacto, entonces sí, llega bien con justo, ¿no? Sí, te llega la ola, pero no lo resuelves. Exacto. Si les parece, quizá entonces en el siguiente capítulo podemos abordar un poquito los 3 tipos, por así decirlo, de competencia desleal que sanciona la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Perfecto. Y hablamos más de la propuesta que tú dices, porque sabemos que tú eres súper hiper defensor de la creación de una nueva ley. Sí. La promulgación de una nueva ley. Encantado. Y ahí yo tengo mis dudas de, ¿y quién va a resolver? Pero vamos para la siguiente. No se pierdan el siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos. Y mientras, síganos en nuestras redes sociales.